Clasificación de los tumores de glándulas salivales según la OMS de 2017, todavía se mantiene hasta la actualidad. Como ustedes ven, hay una variedad de tumores malignos de glándulas salivales. Hay una variedad de tumores benignos de glándulas salivales, de acuerdo, o sea, la histología de tumores de glándulas salivales es muy variada. Los patólogos a veces sufren mucho para hacer el diagnóstico cuando son tumores poco frecuentes o raros y a veces necesitan hacer inmunistoquímica en algunos casos en los pacientes. Dentro de las salivales, dentro de los tumores benignos, dos, el adenoma pleomorfo o tumor mixto y el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma. Los otros no los vamos a desarrollar. Oncocitoma, adenoma monomorfo, células basales, miopitelioma, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes han visto la clasificación de la OMS, es grande. El adenoma pleomórfico, ¿qué cosa es? Es un tumor benigno, es el más frecuente de los tumores benignos de glándulas salivales mayores y sobre todo se forma en la parótida. 70-85% de los tumores de los adenomas pleomórficos se forman en la parótida, el 5% aproximadamente en la submaxilar y el 0,1% en la sublingual. En las glándulas salivales menores también tenemos adenomas pleomórficos, 10%, y de estos la localización más frecuente es el paladar, ¿no? Entonces, el paladar es la localización más frecuente de los tumores, tanto benignos como malignos, como vamos a ver a continuación. Características de este tumor: crecimiento lento, asintomático, no nos causa síntomas, ¿ya? Hay un predominio por el sexo femenino entre los 40 y 60 años, pero se ha descrito a cualquier edad. Generalmente se forman en el lóbulo superficial de la parótida, porque recuerden ustedes que la parótida tiene dos lóbulos, superficial y profundo, y entre ambas atraviesa el tronco y las ramas del nervio facial. Entonces, el nombre de pleomorfismo, adenoma pleomorfo, se debe pues a que en su histología, o sea, en el estudio histológico vamos a encontrar una gran cantidad de células epiteliales, mioepiteliales, mesenquimatosas. Todas estas están envueltas por una cápsula o una pseudocápsula. Entonces, son varios tipos de células que conforman este tumor, por eso se le llama pleomórfico. Algo muy importante de este tumor es que si no se trata en el transcurso de 10, 15 a 20 años, sufren transformación maligna y se llaman carcinoma ex adenoma pleomórfico. Carcinoma ex adenoma pleomórfico. ¿Ya? El otro tumor benigno en orden de frecuencia es el tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso, adenolinfoma. 5 a 15% del total de los tumores salivales, es el segundo en frecuencia. Este prácticamente es un tumor de la glándula parótida. No hemos visto o no se ha descrito en glándulas sublinguales, en glándulas submaxilares, ni tampoco en las menores. En la parótida, sin embargo, la frecuencia es del 10 al 15%. Es casi más, solamente se presenta en el sexo masculino, entre los 55 a 70 años y en aquellos que están descritos con el tabaquismo. Puede ser de un solo lado o puede ser de los dos lados, una parótida o dos parótidas. Ubicación: polo inferior de la parótida o cola de la parótida. Vamos a ver un ejemplo, una fotografía de un paciente. ¿Por qué se le llama cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma? Porque ahí en el estudio histológico se va a encontrar gran tejido de contenido linfoide con muchos folículos, ¿no? Algunos lo pueden confundir con los linfomas, pero hay estudios de inmunistoquímica para distinguir estos tumores de los linfomas. Y eso es a veces lo que hacen los pobres patólogos, ¿ya? Crecimiento lento, asintomático. Los tumores malignos, al igual que los benignos, no vamos a hablar de toda la clasificación de tumores malignos, solamente de dos o tres mucho más frecuentes, los más importantes, los más frecuentes: el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide cilindroma, el adenocarcinoma, el carcinoma de células acinares, tumor mixto maligno, ese ya no lo vamos a hablar. ¿Ok? Ahí va, la clasificación de la OMS es un sinnúmero. ¿Por qué se caracteriza el mucoepidermoide?
25 a 35% de los tumores malignos salivales. Más frecuente en la parótida y en segundo lugar en la submaxilar. En la parótida 60 a 70%, o sea que siempre la parótida es más frecuente estos cánceres. En la glándula submaxilar un 6 a 10% y en la cavidad oral, o sea, en las glándulas salivales menores, 15 a 20%. Y de estos, la localización más frecuente es el paladar. ¿Ya? Pueden originarse en los conductos salivales o con gran potencialidad de diferenciación. Algo muy importante en el mucoepidermoide es la clasificación histológica. Pueden clasificarse en tumores de bajo riesgo, intermedio riesgo y a alto grado de diferenciación. Esta diferenciación histológica en tumores de bajo, intermedio y alto grado es muy importante para nosotros porque nos va a dar la agresividad del tumor y el pronóstico de sobrevida. Los de alto grado de diferenciación dan metástasis a grupos ganglionares del cuello, dan metástasis a distancia, y los de bajo grado de malignidad generalmente no dan metástasis, generalmente, pero pueden dar metástasis también. Entonces, por eso es importante la clasificación de estos histológica de estos mucoepidermoide. Entonces, si hay metástasis a los grupos ganglionares del cuello, pues hay que hacer el tratamiento quirúrgico, que es la disección cervical del área correspondido o del lado que corresponde. El otro tumor frecuente es el cilindroma o carcinoma adenoide quístico. Este es mucho más frecuente en las glándulas salivales menores, 30 a 70% glándulas salivales menores. De estos, la localización más frecuente es el paladar, 10%. En las parótidas es muy raro un adenoide quístico, 2 a 4%, y en la submaxilar sí, 15%. Siempre las estadísticas revelan que es más frecuente en las mujeres a partir de la sexta década de la vida, pero hemos visto carcinomas adenoide quísticos en pacientes mucho más jóvenes, 40, 45. Característica importante de este tumor, crecimiento lento, infiltración de los nervios periféricos y a través de estos nervios periféricos se disemina a áreas a distancia. Eso se llama neurotropismo. También se disemina a nivel por vía perivascular. Dan metástasis a distancia, que pulmón, huesos, cerebro. Es un tumor muy, muy agresivo. También van a haber subtipos histológicos, el cribiforme, el tubular, el sólido. De estos tres tipos histológicos, el más frecuente es el cribiforme y es el menos agresivo, hasta un 90%. El menos frecuente es el sólido, que es el peor de los tres tipos, 20%. Y ese es de peor pronóstico. Entonces, por eso es importante saber qué subtipo histológico es este carcinoma adenoide quístico. También es algo importante en estos tumores que son muy resistentes a la radioterapia y a la quimioterapia. Muy resistentes. Por eso, la primera opción siempre en ellos es la cirugía. Un tercer tumor maligno, poco frecuente, 4% nada más, el adenocarcinoma, que es más frecuente entre la cuarta y novena década de la vida. Puede originarse de un adenoma de células basales o en forma primaria. 80% en la parótida, 9% en la submandibular, 11% en las salivales menores, dan metástasis linfática, dan metástasis hemática, es decir, a grupos ganglionares regionales y a órganos a distancia. Es poco frecuente, 4% nada más. Entonces, los tumores benignos de las glándulas salivales menores se caracterizan por ser asintomáticos. Pueden ser tumores grandes, gigantes, pero el nervio facial que atraviesa el lóbulo superficial y profundo de la parótida no se ven afectados. No hay parálisis facial. ¿Ven? En los varones, en el polo inferior, el tumor de Warthin. El polo inferior, el tumor de Warthin. Cuanto más grande sea el adenoma pleomórfico, pero no hay parálisis facial. En los tumores malignos, sí puede haber parálisis facial por compromiso del nervio facial. Cuando infiltra el tronco, las ramas del nervio facial, hay parálisis facial. Crecimiento rápido, agresivo, compromete la piel
que cubre el tumor. Tumores difusos de crecimiento rápido, duros, sólidos, poco móviles, bien adheridos a la piel. Hay diferentes formas de presentación también de los tumores malignos de glándulas salivales y afectación del tronco y ramas del nervio facial. Un mucoepidermoide que muy pequeño pero muy agresivo que está infiltrando y ulcerando la piel. Acá es un tumor difuso de crecimiento rápido donde ya está ocasionando parálisis del nervio facial. Son diferentes formas de presentación de los tumores malignos de glándulas salivales, de parótida. Infiltración de la piel, infiltración del nervio facial. Acá hay signos de parálisis facial, la comisura labial está desviada, la frente ya no se mueve y el párpado el ojo ya no se cierra, ¿no? Los párpados se paralizan. Los tumores submandibulares benignos, igual características clínicas que los parotidios. La única diferencia es la localización. Asintomáticos, crecimiento lento, móviles, diferentes tamaños, etcétera. Los tumores de glándula sublingual, benignos, como este, ocasionan una molestia en la cavidad oral, solamente molestia mecánica, porque produce molestias mecánicas ya al masticar los alimentos, etcétera, pero no infiltran, no ulceran la mucosa que cubre la glándula salival. Ahí tenemos la submaxilar, la sublingual, las relaciones de ambas, ¿no? Son dibujos anatómicos, esquemas anatómicos para poder uno entender. El examen bimanual de la glándula salival, submaxilar, submandibular, como ven, una mano intraoral y la otra por debajo del reborde mandibular. O ránula es una lesión quística de la glándula sublingual. Ya, acá está. Es, una, es un quiste de la glándula salival sublingual. Mucocele. Ránula se le llama comúnmente porque supuestamente el autor lo asemeja al cuello de las ranas cuando respiran. Los mucoceles, generalmente en los niños, son lesiones quísticas de las glándulas salivales menores que pueden remitir espontáneamente, ¿no? O muchas veces cuando se fibrosan, se vuelven crónicos, hay que extirparlos con cirugía. Los tumores benignos de paladar submucosos ya no ulceran la mucosa del paladar, pero sí pueden comprimir el hueso y adelgazarlo. Otro tumor de paladar que abarca paladar blando y paladar duro. Los tumores malignos de paladar sí ulceran la mucosa, crecen, infiltran, comprometen un hueso de paladar, comprometen paladar blando, comprometen la arcada dentaria. Un mucoepidermoide de paladar que está comprometiendo todo el maxilar superior, toda la arcada dentaria superior, atravesado la línea media del paladar, etcétera. Entonces, estos son tumores muy agresivos y las cirugías son muy mutilantes. El diagnóstico, imágenes, ecografía, cuando son lesiones pequeñas, nos van a describir obviamente las características ecográficas, cápsula, no cápsula, líquido, no sólido, líquido sólido, o cuando son lesiones malignas pequeñas, si hay ganglios peritumorales, etc. La tomografía y la resonancia, pues también son imágenes que nos van a ayudar a evaluar tumores de parótida, sobre todo cuando hay, por ejemplo, tumores en el lóbulo profundo de la parótida, que muchas veces la ecografía no nos logra describir, ¿no? Es importante para evaluar la extensión, el compromiso de las estructuras adyacentes y poder planificar la cirugía, la resección. Esquemas de los triángulos del cuello, que hay que recordarlos. La otra forma de diagnóstico es la citología, la biopsia, aspiración con aguja fina, hoy en día con guía ecográfica, nos va a dar un diagnóstico citológico, más no histológico, y nos puede decir si es benigno o maligno. O en algunos patólogos con experiencia nos puede decir el tipo de tumor, si es un adenoma pleomórfico, si es un adenoide quístico, si es un mucoepidermoide, etcétera. Y estas pistolitas son fabricadas para adecuar la jeringa y poder hacer la biopsia con aguja. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento. Y siempre el tratamiento es la cirugía, ¿no? La cirugía de elección. Recordar la anatomía, la topografía, lóbulo superficial, tronco y rama del nervio facial y lóbulo profundo. Importante
los reparos anatómicos, el abordaje quirúrgico preauricular y retroauricular para los tumores de parótida. Estos son esquemas donde nos muestra que entre lóbulo superficial y profundo está el tronco y las ramas del nervio facial. Importantísimo en cirugía para respetar y no dañar estas ramas, porque si no, ocasionamos parálisis periférica facial. Estas son fotografías de un texto para ver pues, variedades anatómicas del nervio facial. Siempre hay un tronco, siempre hay dos ramas principales, pero la ramificación es distinta. Adenoma pleomórfico, tumor benigno de parótida. Así se observan estos adenomas pleomórficos. Un jovencito que tiene un tumor del lóbulo profundo de la parótida, vista en una tomografía porque la ecografía no lo detectaba. Hacemos el mismo abordaje quirúrgico, identificamos el nervio facial, las ramas para respetarlas, retiramos el tumor y volvemos a su sitio el lóbulo superficial. Hay casos más grandes, como esta señora que tiene un tumor de parótida que se extiende hasta el cuello. Es gigante, tomografía, abomba la orofaringe porque se invade el espacio parafaringio. El abordaje también tiene que ser grande, amplio, para poder identificar el tronco y las ramas del nervio facial. Esta es la vena facial, la vena facial. Entonces, nosotros, los abordajes son amplios para poder preservar, identificar y preservar las estructuras. Esta es una cavidad que queda después de la extirpación del tumor. Y luego la paciente en el postoperatorio ya no tiene un tumor, tiene una concavidad, pero el nervio facial está respetado. También en los niños se presentan los tumores benignos de parótida, como este casito, una niñita de 7 años de edad, igual las imágenes, la misma técnica quirúrgica, mismo abordaje, ¿no? Siempre respetando el tronco y las ramas del nervio facial. Cirugía de una glándula submandibular, de un tumor de glándula submandibular, pues, obviamente la cirugía es más pequeña, un corte más pequeño, sin embargo hay estructuras también importantísimas en este triángulo. Está el tronco hipogloso, el nervio hipogloso y el nervio lingual, que tenemos que respetarlos en la cirugía de un tumor de glándula submandibular. Hay cirugías muy cruentas, muy radicales, donde, por ejemplo, cuando hay compromiso de la piel, hay que retirar con piel, incluyendo la piel. Y acá pues queda un gran defecto, ¿no? Un área cruenta. Entonces hay que llevar colgajos regionales, como este caso, para cubrir el defecto. Este es un colgajo pectoral mayor. Significa que una isla del pectoral y músculo mayor, del pectoral mayor, la piel y el músculo pectoral mayor se traslada con su pedículo vascular a cubrir la zona cruenta. Cuando hay tumores de cavidad oral que afectan el paladar, como el carcinoma adenoide quístico, las cirugías también son muy radicales. Se hacen las maxilectomías dependiendo de la extensión del tumor. Abordajes cruentos, vamos a ver. Tipos de maxilectomía, todo lo que esté moradito, todo eso se puede resecar de acuerdo al tamaño del tumor. Un abordaje descrito por un autor que se llama Weber Ferguson. Así se hacen los abordajes. Se delimita la resección del tumor y queda con grandes secuelas de deformidades faciales. Hoy en día se puede reconstruir con colgajos microvascularizados de peroné, con colgajos microvascularizados de anterolateral, de muslo, etcétera, para cubrir los defectos. Este es un obturador temporal para, de alguna forma, proteger la cavidad oral el seno paranasal de la cavidad oral, la pieza operatoria. Los tumores adenoides quísticos que nacen en el paladar invaden un nervio periférico y se van hasta el cerebro. ¿Ya? Esto en los cirugías, en los estadios 2, 3, donde hay invasión de estructuras adyacentes por el cáncer de parótida, o cuando hay metástasis en los grupos ganglionares del cuello, se hace la resección del tumor primario, se hace la disección de los grupos ganglionares del cuello y se le da la terapia complementaria. La quimioterapia está descrito solo para casos como metástasis a distancia y cuando ya no son resecables. O sea,
radio y quimio combinados, terapia paliativa en caso de cáncer de glándulas salivales. Muy bien, a ver, preguntas, comentarios. ¿Ha quedado claro? ¿Hay dudas? ¿Está clara la clase? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo claro, doctor. Sí, doctor. Excelente, me alegro mucho. Ok, entonces ya nos vemos en las diferentes prácticas, ¿ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Suerte, Muchas suerte, nos gracias, vemos. doctor. Chao, Gracias, chao. Buenas doctor. noches. Buenas noches.